Contacto directo, primera entrevista, primera entrega, y es un honor, es un privilegio llevar hasta sus hogares un invitado de la calidad de nuestro buen amigo Pablo Ulloa, defensor del pueblo, de usted y de mí. Bienvenido, Pablo. Bueno, primero desearle en familia que la gracia de Dios esté con ustedes. Amén. Amén. Y en el espacio que tienen, que Dios les bendiga y el manto protector de la Virgen esté con ustedes. Amén. Amén, Pablo. Ustedes son un ejemplo como familia y como periodistas por la ética de trabajo y su código de honor. Y a nosotros los dominicanos nos significa mucho que personas como ustedes, como pareja, pero también como profesionales, dignifican justamente el dominicano. Muchísimas Gracias, gracias por esas palabras tan hermosas, pero vamos arriba y a lo que vinimos. Pablo, contamos con edificio nuevo, ¿verdad que sí? Entonces queremos saber qué hay de nuevo para defender a todos los dominicanos de la mayoría de los problemas que nos afectan. Mira, María, y Pedro que ha pasado por varias instituciones, varias de ellas que han sido emblemáticas en gestiones relacionadas con procesos, entiende. Tú también has pasado por instituciones, pero quiero significar más los procesos que la infraestructura, porque el que es institucionalista entiende que es más importante dejar legado basado en el proceso mismo. Nosotros antes de hablar de infraestructura tendremos que hablar de que nosotros tenemos un servicio al ciudadano certificado en norma de calidad ISO. Tenemos antisoborno certificado ISO y tenemos cumplimiento gubernamental ISO. ¿Hay un antisoborno certificado ISO? Ambas certificaciones son ISO, 3. Hay varias instituciones 3. que los tienen. Claro, nosotros lo hicimos en tiempos récord e incluso decía en la rendición de cuentas que nosotros somos el único órgano extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea con un protocolo hecho a la par y en mancuerna con el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto, aún siendo órgano autónomo y órgano extrapoder. Nosotros quisimos hacer ese ejercicio e incluso desde el punto de vista ética gubernamental o ético gubernamental, nosotros tenemos una puntuación de 98.55, Wow. Bueno. siendo el órgano con mayor puntuación desde el punto de vista de la Dirección General de Ética. ¿Qué pasa? Yo pongo esos elementos, aún teniendo la característica de órgano autónomo y constitucional, nosotros nos queremos abocar siempre a dar el ejemplo de lo que termina siendo una buena administración. Por eso no tenemos problema de abocarnos a tener los lineamientos en ese sentido. Claro, manteniendo siempre el marco de la referencia, del respeto, de la independencia, de la autonomía, porque tampoco somos parte del Ejecutivo. Por eso nosotros tenemos una unidad de Contraloría propia. No tenemos una unidad de la Contraloría General de la República porque tenemos que mantener la independencia. Claro. Y eso lo hemos mantenido firme y ha sido quizás una de las posiciones más vehementes del defensor y por eso tal vez un rasgo característico. Ahora, así como hablo de los procesos y me enorgullece por el equipo de hombres y mujeres que acompañan al Defensor del Pueblo, ahora podemos hablar de una sede central por primera vez del Defensor del Pueblo con las características que Pedro, gracias a Dios, esta semana nos acompañó. Es una infraestructura que tiene todos los estándares y que fue conceptualizada bajo el criterio de una reorganización que hicimos basado justamente en los procesos. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos, la primera resolución fue un nuevo organigrama del Defensor del Pueblo que centró todo su esfuerzo como la Constitución en el ciudadano. Por eso el primer piso está centrado justamente en la parte de la Secretaría General, en el garantismo, y luego en la parte educativa, por eso la Oficina de Oportunidades y los adjuntos, esos 3 procesos están abajo, porque ahí el ciudadano tiene todo lo que necesita y arriba están las áreas de apoyo, planificación, tecnología, administración, finanzas y demás. Ahora, ya a partir de esta realidad y un modelo de gestión que hemos construido, podemos estar hablando de otros espacios que se pueden dar a nivel nacional. Como le comentaba, ya como amistad, nosotros tenemos que visualizar el defensor con una mirada justamente de gerencia. ¿Ya el centro de Santo Domingo Este no existe? Es que esa iniciativa fue de la anterior gestión. Lastimosamente fue un convenio por 2 años con la Dirección de Pasaporte y hubo un año que se fue con la pandemia y hubo un año que se fue de remodelación. No se hizo nada. Cuando yo llego, me piden el local y
el local nunca fue de la institución, fue de la dirección de pasaporte, entonces lo que O me sea, corresponde es entregar. No hubo un acuerdo para el tiempo de la remodelación no contar en ese contrato. No hubo un convenio Ustedes le dieron coherente. un tumbe. Bueno, realmente yo ni siquiera fui. A ustedes le dieron un Yo ni tumbe. siquiera fui. mucho. Yo, bueno, Pero eso fue gratis. las butacas. ¿O hubo una erogación de recursos? No, hubo una remodelación. ¿Y quién la pagó? La institución. El La Estado. institución. El defensor del pueblo. Por ejemplo, las butacas. ¿Y no la usó? No, las butacas yo las estoy utilizando en la Casa de los Derechos que tenemos en la UAS. Yo sí utilicé los muebles. El inmueble pertenece a la dirección de pasaporte y ellos tendrán el uso que correspondan. Ahora, todo lo que se invirtió desde el punto de vista de inmuebles y otro tipo de artículos, sí lo hemos utilizado. Pablo, ya tenemos una sede moderna. Yo tuve el privilegio de estar allí y acompañarte a ti y a todo ese maravilloso equipo que hace del Defensor del Pueblo una institución al servicio de la ciudadanía. Ahora bien, ¿cómo llega el ciudadano hasta el Defensor del Pueblo? ¿Cuál es el alcance y cuáles son los elementos o los derechos que más se vulneran en la República Dominicana? Mira, gracias a Dios nosotros aprovechamos la tecnología de la información, porque al ser una institución que apenas ahora que se está desarrollando, fíjate que nosotros desarrollamos el protocolo de inspección, que fue justamente con este protocolo que se dio la situación que tú has significado relacionado al canódromo. Correcto. Lo pongo de ejemplo, no por mal, sino para que entendamos que no existía un protocolo de inspección. Esta institución, gracias a la Secretaría General que tenemos, que entendió el concepto de ciudadanía bajo el servicio, la parte de investigación, la parte de notificación y la parte de litigio, se creó un protocolo que es el que nosotros cumplimos cada vez que un adjunto o el titular hace una inspección. Ahora, ese ciudadano puede acceder al Defensor del Pueblo a través del WhatsApp Business que creamos con la central telefónica, las redes sociales, y como nosotros no quisimos tener una cantidad exorbitante de personal, creamos una plataforma que con un CRM podemos manipular, en el sentido bueno de la palabra, en el sentido de con inteligencia artificial, poder discriminar unas 10.000 interacciones al año que tenemos con el ciudadano en reclamación, quejas y orientaciones. Entonces, esas características nosotros las podemos ir clasificando y esas son las que quedan en casos aquellos. En otros van a ser orientaciones y van a ser discriminadas bajo ese criterio. Ahora, lo que son casos se manejan directamente con los abogados de la Secretaría General, que a su vez tienen clasificación a lo interno, sea derecho administrativo, sean especialistas en salud, medio ambiente y demás. Pero ¿qué pasa? El ciudadano, por eso hablaba de la transparencia, tiene en la página del defensor una plataforma que le llamamos SOL, que es un sistema de trazabilidad donde él ve su expediente, en qué departamento está, para que no exista la duda de que el expediente está siendo trabajado y se cumple el plazo de la ley. La ley plantea un plazo de 60 días máximo para poder activar. Nosotros trabajamos en función de máximo 5 días de respuesta Cuando al hablamos ciudadano. de activar es poner en funcionamiento Poner la en queja del ciudadano, exactamente. entrar en contacto con el órgano o la institución instituciones. que vulneró el derecho. Y nosotros trabajamos en función de 5 días Ok. para poder dar un mayor nivel de eficiencia y contacto al ciudadano. Por lo tanto, el defensor nunca va a agotar los 60 días. El nivel de respuesta positiva hacia el ciudadano, ¿cuál sería, Pablo? Y esas reclamaciones o casos, ¿en qué se basan en su mayoría? Exacto. Nosotros, gracias a Dios, cerramos el 100%. ¿Qué pasa? Nosotros cuando llegamos andábamos un 20% aproximadamente. ¿Qué? Nosotros el segundo año lo subimos a casi un 60% y nosotros ya totalmente estamos cerrando los casos, gracias a Dios. Y la respuesta de la administración andaba prácticamente en un 15% y ya la administración responde, Ok. que es un criterio de legitimidad y credibilidad muy importante. Volviendo a la pregunta tuya, que iba con la Que va pregunta con esta, claro. con la de Pedro, te lo quiero responder con 2 instrumentos para que entendamos la Y agréguele madurez. las instituciones que más vulneran los derechos. Exacto. Lo voy a responder con 2 elementos para que vean la madurez institucional, porque uno sería el Informe Nacional de Derechos Humanos que presentamos el año pasado, con la presencia incluso con el nieto de Nelson Mandela, donde nosotros hicimos una metodología mixta. ¿Por qué mixta? Porque tuvimos una encuesta, consultas regionales con la sociedad civil, que nos trasladamos a cada región del país, tuvimos la información de la Secretaría General, sentencia del Tribunal Constitucional y la información de los diarios de mayor circulación de República Dominicana. Ahí tuvimos 5 derechos fundamentales: salud, integridad física, justicia, trabajo e igualdad.
Cuando hablamos de la segunda que mencionaste, es Policía Nacional. Policía Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Y si vamos Debe ser la primera vulneradora de derechos. Y particularmente, la institución es la policía. Que tú decías, ¿cuál es la institución? Sí. La policía. policía. ¿Y qué lugar? Los destacamentos. Ahí no se respeta nada ni nadie. Entonces, fíjate que nosotros hemos podido lograr discriminar y al mismo tiempo llevar a un nivel de análisis micro este tipo de información que en el país no existía. Entonces, eso es parte de esa inversión en investigación y desarrollo que el Defensor del Pueblo ha podido hacer para poder empezar a discutir a un nivel de detalle mayor justamente lo que son los derechos fundamentales, para que no solamente la sociedad lo conozca, sino también se apropie en el debate y podamos construir ciudadanía responsable, que es el tercer eje de nuestro plan estratégico institucional. Que sepan exigir sus derechos y cuáles son. Exacto, y también presionemos para que respetemos nuestros deberes. Exacto. Correcto. Y lo hagamos. Por eso el tema de las elecciones nosotros incidimos tanto para que existan mesas auxiliares, para el voto consciente, para lo que tenía que ver con el voto penitenciario y para lo que tenía que ver con el voto asistido. Con su anuencia, y lo dejemos ahí para completar esa parte, vamos a una pausa comercial y retornamos de inmediato con Pablo Ulloa, el Defensor del Pueblo. Gracias por continuar con nosotros en Contacto Directo. Estamos conversando con Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo. Nos quedamos en que la policía entonces es la institución que más vulnera derechos. Exacto. Pero ¿qué pasa? ¿Y la gente encuentra la respuesta? O sea, ¿se les resuelve? Sí, y ahí yo quería irnos a otro plano. Asimismo, el derecho más vulnerado es el de la salud. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú tomas una institución como el Defensor del Pueblo, tú no solamente tienes que dar la voz de alerta, sino el ciudadano tiene que entender que aparte de ser crítico, el defensor promueve de alguna manera espacio, pero no puede hacer política pública porque no es ejecutivo. No. Es como, por ejemplo, Pedro va a ser legislador en algún momento en su vida porque tiene una vocación, pero él sabe muy bien que él puede legislar y fiscalizar. Él nunca va a pensar en ejecutar una política. No. Ahora, ¿qué nosotros hicimos? Coherente con esa información, convocamos, y gracias a Dios a la respuesta, quizá hemos ayudado a construir una imagen de neutralidad. Este mes, 17 y 18, vamos a tener a todos los actores de la seguridad social Qué bien. en un espacio donde vamos a poder debatir el tema de salud y seguridad social. Cuando hablo de todos los actores, hablo hasta de los pacientes, que son los más afectados. Estamos hablando de AFP, ARS, dueños de clínica privada, la parte de lo que es la estatalidad. Cobertura. Ministros, cobertura, lo que tiene que ver justamente con los médicos, alto costo, servicio honorario. Todo el mundo sentado 2 días viendo para que el defensor pueda hacer una relatoría y una vez se abra la nueva legislatura, nosotros poder llegar con nuestra unidad legislativa con una propuesta. Ahora, De consenso. De consenso y lo más neutra analizada. posible, analizada, reflexionada, que es parte del trabajo que nosotros hemos venido haciendo en paralelo a este trabajo justamente del ciudadano normal que nos llega a nosotros. También hemos incidido en un debate político al más alto nivel que ayuda a tensar la sociedad, pero con temas particulares que nosotros vemos justamente en este trabajo adicional que no está consignado necesariamente en lo que originalmente se entendía que era el Defensor del Pueblo, pero es parte sumamente esencial, porque nosotros partimos de un marco general que es la Constitución y existen leyes especializadas, pero que a veces la gente por el mismo día a día y desconocimiento no lo visualiza y es parte de lo que nosotros hemos traído en nuestra agenda Pablo, legislativa. En términos de salud, aquí hay una epidemia y son los accidentes de tránsito. Sí. Somos número 1 en el mundo en muertes por siniestralidad. Ustedes han abordado también este tema, pero como que a nadie le importa lo que pasa. Y en el Consejo de Seguridad Social solamente se le ponen parchos también a lo que tiene que ver con el tema de accidentes de tránsito. ¿Alguna iniciativa para tratar de que en la República Dominicana nosotros, los conductores, quizás pudiéramos tener una mejor educación vial? Mira, adicional a la educación vial, que indiscutiblemente es un tema cultural de República Dominicana, que no nos gusta respetar no la ley, ni educación. ni hay conciencia, ni hay sensibilidad, porque nada más hay que ver el tema de los discapacitados, sí,
que tienen que pagar 2 pasajes para poder montarse en un carro público. Uno para su y silla el metro no tiene la sensibilidad para dejar los espacios que están hechos para las personas con discapacidad visual puedan llevar sus bastones, lo que hace que le ponen una línea en algunas estaciones, para poner ejemplos, o limitan a las personas que tienen silla de ruedas porque se le cuelan personas en vez de tener funcionarios o servidores públicos que puedan garantizar de que la persona pase y el otro no pase, prefieren eliminar ese andén. Pero vamos al otro. Dice la ley de tránsito que tiene que haber, el Estado tiene que garantizar lo que son las inspecciones vehiculares. Y hay una estrategia que está consignado que los talleres pueden ser habilitados para la inspección técnica vehicular. Ese reglamento está aprobado ya incluso. Claro, pero entonces incluso hasta se seleccionaron talleres. Había una iniciativa de hacer alianzas público-privadas para eso. Es un primer punto. Tú tienes ahí vehículos que no tienen las condiciones para transitar. Afuera. Un segundo punto, tú tienes 300.000 unidades que importaste el año pasado. Un tercer punto, no hay un trabajo de interconexión entre la policía, DGCET, Intran y el tema de la policía con la municipalidad. Las municipalidades son irresponsables a lo que pasa el tránsito en todo el país. Entonces, cuando tú tienes 4 o 5 actores que ni siquiera tienen la capacidad de poderse articular en espacios como termina siendo el territorio, tú te das dando cuenta que todo el mundo está libre. Mira lo que le pasó a Julio César. Y la policía de DGCET y el Distrito Nacional no tuvieron nada que ver. En términos real, el vehículo se accidentó y apareció en un lugar cuando quiso aparecer sí, 2 días después. Entonces, ciertamente, hay un tema ciudadano, sí, pero también hay un tema del Estado. Deberes y derechos. Sí. Ambas tenemos que verlo desde la perspectiva justamente. Pablo, me salgo un poquito porque no me puedo permitir tenerte aquí y yo sé que tú eres una persona que te interesan mucho y sabes mucho de los temas constitucionales, eres un doctor en Derecho. Hay un gran debate en este momento de la reforma constitucional. El presidente Abinader la circunscribe en que él quiere ponerle unos candados donde para otros no se necesitan los candados porque ya existen. Se enfoca también en un ministerio público independiente. Para Pablo Ulloa, ¿esos dos aspectos deben ser los únicos a tratar o deberíamos, si ya vamos a tocar esa Carta Magna, adentrarnos a otros aspectos que puedan ser como de mayor interés para la ciudadanía, para el ciudadano de a pie, y cuáles serían desde el punto de vista de Pablo? Mira, yo no estoy de acuerdo con tocar una constitución nada más para 2 aspectos. Creo que sería en términos real abrir una oportunidad. Si existen elementos de una constitución, que para mí la del 2010 es una constitución muy buena. Garantista. Y se hizo en un proceso sumamente interesante porque hubieron consultas del 2008 populares, al sí. 2010. Incluso me tocó apoyar a uno de los juristas que tuvo a su responsabilidad, el doctor Víctor Rey Guevara, y esa comisión de juristas que trabajó junto a Don Pina, Flavio, Adriano Miguel, entre otros que tuvieron a bien en paralelo, luego de la consulta que don Carlos Dore tuvo a bien coordinar, trabajó a Cristóbal, a Mauri, se hizo una consulta ciudadana y luego eso se pudo materializar en esa Carta Magna que se llevó a la Asamblea Nacional. Quiero significar el proceso porque fue sumamente interesante y bien logrado. Entonces, ¿qué pasa? Ya que tú vas a tocar la Constitución, tú tienes que visualizar justamente ese pacto nacional. Por lo tanto, si tú vas a visualizar una nueva constitución, o sea, un pacto. Pacto social. Ese pacto tú tienes que visualizarlo en un todo. Y ese todo tiene que verlo desde la perspectiva de a futuro. Entonces, ya que lo vamos a hacer, no veamos solo la Constitución. Veamos la Constitución y lo que se desprende. ¿Y por qué? Nosotros dijimos en la Constitución 2010 que una vez aprobada íbamos a aprobar 106 leyes, de las cuales solo aprobamos 25. Nosotros tenemos una deuda con el pueblo dominicano de 71 leyes. La ley del referéndum, la ley de territorialidad, la ley del indulto, para ponerte 3 ejemplos. Y no se ha hecho nada. ¿Cómo te puedo poner? Estoy hablando del artículo 272, el 210, te estoy hablando del artículo 121, te estoy hablando de una serie de artículos que están ahí en la Constitución y no se ha hecho. Entonces, vamos a ser honestos y vamos a decir, bueno, mira, tenemos esos artículos que están pendientes, que incluso el Constitucional emplazó al Congreso y en mi rendición de cuentas yo lo planteé tal cual. ¿Estas leyes están pendientes? Sí. Vamos a consensuarla y vamos a aprobarla. Adicional a eso, ¿cuáles son los temas que son centrales en la sociedad dominicana? Vamos a levantarlo. Claro.
ahí tenemos, por ejemplo, las elecciones. ¿Vamos a unificarlas, sí o no? Los métodos de escoger, de elegir y ser elegido. De ser elegido, vamos a utilizar ciertamente el concepto de Homs o no. Bueno, pero vamos a hablar de la ley electoral y del partido político. El 214 lo vamos a preservar. Pues no podemos tener esta ley de partido político. Y la ley electoral tiene que ser modificada para que no sea la defecio que el Constitucional ha ido llevando a un Frankenstein. Porque al fin y al cabo, no hay fiscalidad de los partidos políticos. Mira la cantidad. Yo estaba calculando, solamente 8 partidos sacaron más de 28,000 votos. Sí. Entonces, tú estás dando una resolución en la Junta que le permite a los partidos políticos garantizar su personalidad jurídica, habiendo partidos que sacaron 5,000 y 6,000 votos. Menos que un regidor. Entonces, tú sacaste más votos prácticamente que 10 partidos. Claro. Entonces, volviendo al tema de la Constitución, que es de interés, adicional a la Constitución tiene que haber una serie de pactos. Porque, ¿qué pasa? La Constitución, en el artículo 241, se desprende la Ley 112, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue del 2012, a la fecha, está totalmente descontextualizada. No se ha hecho nada. Entonces, vamos a sacar una nueva República Dominicana. El presidente habla de una RD 2036. Bueno, pues entonces vamos a darle un contexto diferente, vamos a enfocarnos, vamos a desprender no solamente una Constitución con una serie, yo calculo yo he ido haciendo un levantamiento casi de 12 artículos, por lo que la gente va diciendo y me va tratando. ¿Y va a proponer el defensor del pueblo su visión de reforma? Totalmente. ¿Estará en ese debate? Totalmente. Y los pactos, y he dicho, existen 3, queda uno pendiente y hay 2 que están desfasados. El de educación y el eléctrico están desfasados. El fiscal está pendiente, son 3 pactos. Pero por experiencia, el de seguridad social y el del mercado laboral tienen que incluirse. Entonces, fíjate, yo creo que aquí se puede dar una gran mesa y entiendo que luego del 16 de agosto, el mismo presidente Fernández, el mismo Partido de la Liberación Dominicana, se van a sentar. Yo estoy convencido que hay una madurez política, hay actores del sistema que son robustos, que tienen un talante de estadista que se va a dar luego de este proceso del 16 de agosto. Ya el presidente asume su segundo mandato y creo que hay actores económicos y políticos y sociales que estamos con una visión de que República Dominicana en estos próximos 4 años tiene que hacer transformaciones, pero pensando en el 2050, claro, no en la inmediatez, no en el 28 de las próximas elecciones, porque habemos mucho que estamos pensando en cómo va a vivir nuestros hijos en República Dominicana. Entonces yo creo que esa sociedad es muy necesaria poder escuchar para poder diseñar una República Dominicana más justa y más igual, que es uno de los puntos más centrales, cómo disminuimos la pobreza y cómo redistribuimos la riqueza de manera equitativa. Eso es Pablo, así, gracias. Tiempo. Y no hablamos a ustedes del Código Penal. No hablamos del Código Penal, pero con Pablo siempre tendremos la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros. Gracias a Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Gracias a ustedes que siempre nos apoyan en nuestros proyectos. Esta primera entrega de Contacto Directo de Corazón. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche por Teleradio América.